Hola, ¿qué tal, mi gamers? Vamos a ver hoy cómo jugar Homeland, Axie Homeland, para obtener ingresos, por supuesto, sin tener ninguna LAN ni invertir ningún dinero en ella. Ok, como pueden ver acá, yo tengo ahora mismo 4 LAN aquí. Ven mi historial de ingresos desde el último mes y este mes, incluso hoy mismo estoy sacando 4 XS de acá, que son aproximadamente $20 a día de hoy. Ok, y eso ha sido en muy poco tiempo. Realmente la LAN sí es una fuente de ingresos que da ingresos, ¿ok? Si la trabajas, lo da. Ahora, pero una LAN vale bastante dinero. O sea, si nos vamos acá al mercado, podemos ver que una LAN aproximadamente los precios, la más malita, ok, está en $293, una locura. Entonces mucho, y más si son nuevos o no nuevos, pero como yo que no tenemos ninguna LAN, porque realmente eso es mucho dinero, ok, pero ¿cómo estoy jugando LAN si no tengo LAN? Bueno, pues un sistema que existe que se llama delegación de LAN y lo podemos ver acá. Cuando entramos aquí vemos que hay varias ofertas de LAN. ¿Qué son esto? Dueños que tienen LANs, ¿ok? Y las ponen a disposición para que tú las juegues con un contrato. Por ejemplo, digamos, este nos da el 40% de los ingresos, él se queda con el 60%, sería 76 kilos para ti diario como potencial, ok, por decirlo así, y $1.13 para él. Pero acá, si usted es paciente, si usted llega acá, por supuesto, tiene que tener ya su billetera Ronin creada. Si no sabe, me lo hace saber en los comentarios. Yo este contenido se lo puedo traer, cómo crearse esta billetera Ronin, cómo entrar al universo de Axie Infinity, pero asumo que ya tiene esta billetera creada. No es difícil crearse una billetera de Ronin. Y acá pues ve esta oferta en el caso de Homeland. Bien, ahora estos dueños que tienen, pues le decía, su LAN y desean darla a usted con un intercambio. Usted la trabaja y los ingresos son la mitad para él, la mitad para usted, como sea que lleguen al acuerdo. El punto es que acá, por ejemplo, yo tomé un contrato de 4 LANs, o sea, que me reporta aproximadamente $2 diarios. Bien, en este caso he tenido otros contratos también, mejores y peores. Usted puede tomar cualquier contrato de estos aquí para ir comenzando. Lo que tiene que hacer es sencillo. Usted viene acá, por ejemplo, ya logueado, le sale un botón aquí que dice aplicar como steward o como mayordomo. Bien, le sale en la billetera para que confirme esta transacción. Sí, ok. Y él tiene una lista acá de todos los que están solicitando y el dueño pues elige a quien quiera. Es importante cuando usted esté optando por una LAN estar bastante pendiente de esto para tratar de cuando caiga una buena oferta que usted quiera sea el primero y quizás el dueño pues se da primero, ¿no? Eso tiene algo, un punto a su favor en este caso. Les decía, yo por ejemplo tengo una LAN de $2 diarios, pero hoy recientemente, y a modo de ejemplo, ¿no? Pero gané $20. ¿Cómo? Claro, porque la LAN tiene sistemas internos que usted puede ganar un poco más en un sorteo que hay diario y no es difícil de ganar, ¿ok? Un extra de AXS, que por supuesto es una cripto que va a cambiar su valor, depende del valor actual en el mercado, pero que, por ejemplo, al día de que grabo este video está a $5 cada AXS, por lo cual, nada, es una fuente de ingresos. Si les digo, la LAN lleva un poquitico más de atención, por lo menos entrar en ella 3-4 veces al día para poder sacarle este máximo provecho. Y nada, quería traerles esto acá porque si alguno igual dice cómo juego LAN, si no tengo LAN es muy caro, y un poquito más de lleno en el universo de Axie Infinity, que a día de hoy les hacía un video, se los dejo por acá, sigue siendo rentable, ok, sigue generando dinero, les digo por experiencia propia, porque lo estoy haciendo y me parece aceptable a día de hoy, 2 años, 3 años después de que este proyecto surgiera por primera vez. Así que nada, si tenía esta duda de cómo conseguir LAN, pues aquí tienen la respuesta. LAN Delegation, ok, el sitio. Les dejo en pantalla, la dirección es delegate.axieinfinity.com, pero como les dije, se obtiene a través del marketplace de Axie Infinity, que lo puedo buscar en Google sin ningún tipo de problema, ok. Viene acá a la opción y dice LAN Delegation o delegación de LAN, si ustedes lo tienen en español, traducido automático, etcétera, etcétera, etcétera. Llega hacia ahí y como una joya. A mí me ha funcionado, usted lo puede intentar si desea. Ojo, es solamente en PC, no se puede jugar en móvil el juego de Homeland. Es algo que tiene de negativo, ¿no? Por decirlo así, pero bueno, es lo que hay hasta ahora.
Y acá nada, esto es un juego de crafting del cual quiero traerles contenido de, digamos, algunos consejos y tips acá en las LAN de cómo va esto, ¿no? De cómo funciona, porque a ustedes le dan una LAN ahora de pronto y digo, ¿y qué hago para obtener puntos? ¿Cómo gano dinero aquí antes de que se la quiten por el cumplimiento, por decirlo así? Porque si el dueño ve que usted no hace lo que tiene que hacer, pues se la va a retirar, ¿no? Entonces nada, con esto me despido. Si el contenido que hago les gusta, como siempre, déjenme un like, suscríbanse al canal y nos vemos en un siguiente video. Chao.